field of human conquest was so much over. Expedientes secretos de la Segunda Guerra Mundial. El expediente que hemos seleccionado esta noche es una prueba más de la firme creencia de los líderes nazis en fuerzas desconocidas que podrían ayudarles a ganar la guerra. La carpeta que extraemos hoy de nuestro archivo secreto contiene algo más que un puñado de folios manuscritos. Se trata de un viaje a lo desconocido que tiene como punto de partida el castillo de Wewelsburg. Para atravesar sus puertas y conocer hasta dónde se pueda de lo que ocurría en ese edificio, ya contamos con el periodista especializado en la Segunda Guerra Mundial, Óscar Herradón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Adolfo. Óscar, aunque ahora entraremos de manera mucho más extendida, preguntas concretas para respuestas muy concretas. ¿Dónde se encuentra este castillo? ¿Quién dirigía lo que ocurría dentro? ¿Y qué se hacía en aquel lugar? Bueno, el castillo de Wewelsburg se encuentra en Renania del Norte, en Westfalia, y en un pueblecito que se llama, que da también nombre al castillo, que es Wewelsburg. Lo dirigía el propio Heinrich Himmler, del que hemos hablado alguna que otra vez, que era el líder absoluto de las SS, la Gestapo, y el encargado de los campos de concentración. Y lo que se hacía en ese lugar era, en principio, que se reunían los generales de división de las SS, pero parece que había algo más, que había rituales también secretos. No es la primera vez que hablamos de las oscuras obsesiones de Hitler, ¿verdad? Pues efectivamente, Adolfo, ya sabemos que Heinrich Himmler, uno de los hombres más fuertes del Tercer Reich, pues fue uno de los principales responsables de los campos de concentración y el Holocausto, un hombre sinónimo del terror por antonomasia, que estaba obsesionado con el ocultismo y el pasado mítico, ¿no? Pero la cosa va más allá y sus creencias místicas llegaban al punto de creer que era nada más y nada menos que la mismísima reencarnación del emperador medieval Enrique I el Pajarero. De hecho, cada año celebraba en Quedlisburg, en la abadía de Quedlisburg, el centenario de la muerte de este señor, y llegó a ser su consejero en asuntos esotéricos, nada menos que Karl Maria Willigut, el conocido como Rasputín nazi. Rasputín nazi. ¿Y este personaje quién fue? Bueno, pues fue una suerte de iluminado que decía descender nada menos que, podríamos extendernos muchísimo, pero para concretar, de una estirpe de hombres arios y poseer poderes sobrenaturales, entre ellos el don de la clarividencia, siendo además Adolfo quien diseñaría los emblemas de las SS y daría forma a los rituales secretos que se llevaban a cabo precisamente en la cripta, se cree, porque no ha quedado testigos vivos de aquello, de la torre norte del propio castillo de Wewelsburg. Hablemos del castillo. ¿Cómo es este castillo y qué es lo que se hacía allí exactamente? Bueno, se trata de una fortaleza medieval, después reconvertida en el Renacimiento, cuya forma triangular, Adolfo, le hacía evocar a Himmler, o eso creía él, nada menos que la lanza del destino, ¿no? La lanza del Longinos. Los generales de más alta graduación de las SS, en una suerte de camelot alemán, se reunían, como antes te comentaba, en torno a una gigantesca mesa en una sala decorada con una esvástica de 12 rayos, conocida como Sol Negro, que hoy todavía puede verse sobre el mármol allí en el castillo, que sigue en pie. Ahora, si quieres, lo hablamos. Cuentan que en la cripta de la fortaleza, Adolfo, se llevaban a cabo extraños rituales de meditación para alcanzar la pureza de espíritu, e incluso que el Reichsführer pretendía que aquel fuera el lugar de enterramiento nada menos que de Hitler, ¿no? Cuando muriera. O sea que en el interior del castillo Hitler pretendía reunir a algunos de los objetos de poder más importantes de la historia humana, como el mismísimo Santo Grial. El curso de la guerra cambió y todo se puso, naturalmente, como no puede ser de otra manera, en contra de los nazis. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurrió con esta fortaleza? Bueno, lo que ocurrió fue que el Reichsführer tuvo que abandonar, evidentemente, muchos de sus ambiciosos planes, ya con la guerra en su contra y perseguido por los aliados, entre otros, pues amplificar sobremanera el terreno que ocupaba el propio castillo de Wewelsburg y sus alrededores, que hoy sigue en pie, como te digo, donde quería edificar diversos institutos dedicados al estudio de su soñada raza aria, su obsesión, convirtiendo aquel bastión místico en el centro neurálgico de lo que quería que fuera nada menos que un estado SS, ¿no? Que incluso podría haber hecho sombra al propio Adolf Hitler. Correcto, esto lo hemos hablado en alguna ocasión. Bueno, los nazis pierden la guerra. ¿A partir de ahí qué sucedió con el castillo?
Bueno, pues mientras Himmler emprende una huida a la desesperada con sus hombres de las SS de más alto rango bajo identidad falsa para escapar del destino que le esperaba, tanto más trágico que el de los centenares de miles de hombres que sacrificó Adolfo, pues algunos SS reciben la orden de prender fuego al castillo de Babelsburg. No consiguen reducirlo a cenizas y le prenden fuego. Los lugareños aprovechan además para saquearlo. Es muy probable que alguno de los descendientes de estos hombres de Babelsburg todavía tengan alguna cosa del castillo nazi en su casa. El caso es que cuando una división del ejército norteamericano llega a Westfalia, inspeccionan lo que queda en pie de la enorme mole pétrea y cuentan que hallaron una caja de caudales donde Himmler guardaba al parecer importantes documentos sobre las jerarquías nazis, ¿no? De ser cierto, nunca trascendió su contenido, ¿no? Porque esto era un rumor de esos que eran tan habituales en la guerra. ¿Este castillo hoy día sigue existiendo? Pues sí, como te comento, Adolfo, todavía permanece en pie. Sufrió muchos daños, pero fue restaurado. Hoy ha sido reconvertido en museo que recuerda la trayectoria de sangre del ejército pagano del Tercer Reich, ¿no? Una suerte de museo de las SS y de sus crímenes, de su trayectoria de sangre que fue salvaje, ¿no? Cerramos aquí este expediente secreto que nos ha llevado a través de los oscuros pasillos de una fortaleza nazi cuyos muros guardaron las obsesiones más oscuras del Tercer Reich. Óscar Herradón, nos encontramos en 7 días para seguir descubriendo expedientes secretos de la Segunda Guerra Mundial. Gracias y buenas noches.